Con estos conceptos vamos a ver ahora un caso adicional. Supongamos que yo ya he tenido un test positivo. Estoy asumiendo que la probabilidad de tener el prior que yo usé en su momento era que el 1% de la población tenía el test. Entonces, cuando calculamos el posterior, ya usando la terminología nueva, dada la observación, esto nos dio 0,147. Que es lo que yo puedo afirmar de si yo tengo o no tengo la enfermedad después de haber hecho un test positivo con esta incidencia de la enfermedad en toda la población. Supongamos ahora que yo me hago un segundo test, que es la idea de ir añadiendo conocimiento, de ir actualizando el conocimiento según vamos añadiendo observaciones. Entonces yo ahora me hago otro segundo test y también me da positivo. La pregunta aquí es, ¿cómo yo actualizo mi conocimiento en función de esta nueva observación? La manera de proceder, el elemento clave aquí de este procedimiento, es que el posterior de la primera observación se convierte en el prior de la segunda observación. Vamos a aplicar el teorema de Bayes de la misma manera que hicimos antes, pero con la diferencia de que ahora el prior no va a ser el original del 1%, sino va a ser el posterior del procesamiento que hicimos de la primera observación. Es decir, este prior ahora va a ser 0,147. Y a partir de ahí seguimos. Entonces, fijaos que lo que es las características del equipo sigue siendo igual, la probabilidad de que nos dé positivo cuando tengo la enfermedad o cuando no la tengo. Esto sigue siendo lo mismo, 0,85, 0,85 y 0,05. Y ahora, simplemente, nuestro prior va a ser 0,147, 0,147, y aquí va a ser 1 menos 0,147. Aquí la clave es que el posterior de la observación anterior se convierte en el prior de esta observación. Si hacemos los cálculos, toda la parte del factor de normalización nos queda dando 0,1676 y el cálculo completo nos queda dando 0,746. ¿Qué tiene sentido? ¿Por qué tiene sentido? Fijaos, la primera observación, después de incluir la primera observación y actualizar mi conocimiento, yo pasé de tener un conocimiento de que yo podía tener un 1% de probabilidad de tener la enfermedad a tener un 14,7% de tener la enfermedad después de hacer la primera observación. Y después de hacer la segunda observación, yo actualizo mi conocimiento y ahora tengo una certeza mucho más grande de que yo tenga la enfermedad. Si yo siguiera haciendo observaciones, pues esto incrementaría. Tiene sentido de esta manera. Según yo voy incluyendo información, lo normal es que mi certeza sobre las cosas aumente. Y eso tiene sentido intuitivo. Podríamos hacernos una última pregunta respecto, por aquí lo que hemos estado haciendo en los casos anteriores, hemos estado cambiando este prior, bien porque originalmente era distinto y la incidencia de la enfermedad cambió de 30 a 1%, un caso distinto, bien porque tenemos observaciones adicionales y con esas observaciones vamos actualizando el conocimiento. Vamos ahora a jugar un poquito con estos otros dos términos, que son los que nos da el fabricante de la máquina, del test, como sea que sea el test. Recordemos que la probabilidad de positivo dado D es la calidad de la máquina del test para detectar un
true positive, ¿no? Alguien que tiene la enfermedad, que se le detecta tal cual. En cambio, la probabilidad de positivo, dado que no tiene la enfermedad, es el false positive, ¿no? False positive rate, que es la probabilidad de que nos dé un positivo si no tengo la enfermedad. Si yo en un momento dado, desde la perspectiva del fabricante del test, de la máquina o de lo que sea el test, yo quiero mejorar el test, yo tengo dos opciones. O invierto esfuerzo, dinero, investigación en aumentar el true positive, o yo meto dinero, investigación, esfuerzo en rebajar el false positive. Y la pregunta es, ¿qué me merecería más la pena? Observa que el true positive en realidad es el inverso del false negative. Un false negative es la probabilidad de que el test dé negativo sabiendo que el paciente tiene la enfermedad. Por tanto, desde la perspectiva, si yo hablo solamente en términos de reducir, a mí me gustaría, yo puedo mejorar el test, bien porque reduzco los falsos negativos, es decir, aumento los true positives, o reduzco los falsos positivos. Por un lado o por otro, son las dos posibles vías por las cuales yo tengo la posibilidad de mejorar mi test. Y entonces esto lo podemos considerar usando la propia fórmula del teorema de Bayes, inicialmente de manera algebraica. ¿Qué pasaría si nosotros rebajamos los falsos negativos? Es decir, aumentamos los verdaderos positivos. Los verdaderos positivos son estos, que están arriba y abajo. Por tanto, si los aumentamos, pues va a aumentar tanto el numerador como el denominador. Dependiendo de la proporción que tenga el denominador, esta parte del denominador con esta otra parte, que son los falsos positivos, pues este aumento va a ser mayor o menor. En el caso que tenemos, que es originalmente con un 1% de incidencia del cáncer, en el cual el posterior de una observación era como 0,147, fijaos cómo según rebajamos el false negative rate, que es equivalente a subir el true positive, pues desde 0,147, que es donde estamos aquí, pues nos movemos hasta un máximo de aproximadamente 0,167. En el mejor de los casos en los cuales no tenemos ningún falso negativo. La otra opción es tratar de mover los falsos positivos, es decir, es tratar de rebajar los falsos positivos. Esto sería tratar de rebajar este número. Como este número está aquí solo, no está en ninguna otra parte de la ecuación, rebajar esto, como está en el denominador, pues automáticamente va a hacer aumentar toda esta cantidad. Y es lo que vemos aquí en esta gráfica. Empezamos desde 0,147, acá, 0,147, y si lo rebajamos, llegamos hasta el caso ideal, que sería un 100% de certeza en que la prueba positiva me dice que tengo la enfermedad. Fijaos que esto tiene sentido, ya que si rebajamos esto a 0, entonces estos dos términos quedan iguales y entonces es 1, ¿no? Entonces fijaos que de alguna manera la mejora que se consigue reduciendo los falsos positivos es mucho mejor, porque aquí llegamos hasta 1 y aquí nos quedamos en 0, menos que 0,17, ¿no? Entonces fijaos que la mejora que se consigue reduciendo los falsos positivos es mucho mayor que la mejora que se consigue reduciendo los falsos negativos. Con lo cual, si tuviera que tomar la decisión
de en qué parte le ponemos más esfuerzo dadas estas circunstancias, pues probablemente le echaríamos más esfuerzo a evitar los falsos positivos.